Hola a todos los estudiantes. Nos encontramos hoy haciendo la introducción al curso de Historia 1, que es el curso de Historia de la Facultad de Diseño Gráfico. El curso de Historia hace parte de toda la fundamentación histórica, que son dos cursos. El primero, este que es el que vamos a hablar hoy, el curso de Historia 1, que es la historia del arte, que llega hasta el siglo XVI eh, y comienzos del 17. Ahorita los expertos me ayudarán a definirlo. Entonces, para este curso, para este momento, tengo la grata compañía de Diana Libet Flores Tapias, que es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander, con magíster en historia de la misma universidad y candidata a doctorado en historia de la UIS, con muchos años de experiencia en docencia universitaria en diferentes universidades, investigadora, adscrita a un grupo de investigación de cultura, derechos humanos y muerte de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha liderado proyectos de investigación de generación de nuevo conocimiento en educación, arte, diseño, cultura y desarrollo, ha desempeñado cargos de gestión curricular, planeación institucional, educación continua. Dentro de su trayectoria ha sido galardonada con reconocimientos institucionales de la universidad y actualmente es docente interna del Departamento de Formación Humanística de la universidad. Dictó este curso de historia en varios momentos. También nos acompaña el profesor Freddy Yesid Higuera Díaz, diseñador gráfico y con maestría en gestión del diseño de la UDI, especialista en retoque profesional de la imagen digital en Buenos Aires, Argentina, y cursó 9 semestres de historia en la UIS. Tiene experiencia comprobada en diseño gráfico y fotografía, es artista y docente universitario con especialización en retoque digital en Argentina. Posee experiencia en dirección de arte para fotografía, fotografía artística, video. Ha trabajado en universidades como la UDES, ITAE, Colegio Coandes y por supuesto es nuestro profesor en este momento el de Historia 1 y de Historia 2. Tiene muchas participaciones en exposiciones artísticas, fue elegido para el Salón Regional de Artistas del 2015 y ha estado en encuentros de Latinoamericano de Diseño en Palermo, en Argentina. Por último, pues yo soy el moderador, Juan Carlos Godoy Pinilla, soy el director de la Facultad de Diseño Gráfico y pues me place mucho tenerlos acá en este conversatorio. Entonces, el tema de que nos ocupa es por qué es importante la historia del arte para los diseñadores gráficos, ¿sí? Que es uno de los aspectos que el diseñador debe tener presente en su formación profesional, en la relación que tiene el diseño gráfico con el arte y con la historia del arte precisamente. Entonces acá hay varias eh, modos de ver esta interacción. Pues la primera es la del diseñador gráfico con respecto al entorno, que en analogía se da con el artista. Y luego está la obra de arte, que en este caso, también en una analogía en paralelo, pues está esa, si lo podemos llamar así, obra del diseño o el producto del diseño, que también está alimentado por una relación histórica. Bueno, entonces, Dianita y Freddy, que bienvenidos a este conversatorio y estamos entonces dispuestos a escucharlos. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo especial para ti y para Freddy. Gracias primero que todo por la invitación y por hacer este colectivo que enriquece, por supuesto, cada uno de los elementos que tenemos en la academia, que se disponen, digamos, de una acción, por supuesto, que se tiene en pro del currículo en diseño gráfico y acercarnos precisamente a este entorno de la colectividad en el escenario de los diseñadores gráficos y por ende de un proceso de comunicación visual pues tan importante para todos. Bueno, profe Freddy, bienvenido al conversatorio. Juan Carlos, Diana, hola, ¿cómo están? Buenas
tardes, buenas noches ya. Bueno, muchas gracias por la invitación también y bueno, espero hacer mi aporte a esta charla en aras también de hacer una introducción interesante para los chicos para esta materia de Historia del Arte 1. Bueno, entonces, haciendo aquí mi papel de moderador, les formulo entonces la pregunta, ¿por qué es importante para un diseñador gráfico, y en este caso un estudiante de diseño gráfico, conocer la historia del arte? Bueno, dentro de mi proceso de concepción, incluso a nivel de vida, las imágenes han sido parte de nuestra recreación en los lenguajes, partiendo de un proceso de un reconocimiento a partir de lo que nosotros observamos a través, pues, de nuestros sentidos de la vista y por ende la forma en que ese mensaje es interiorizado. Eso da pie, por supuesto, a una evolución en donde el hombre, a partir de esas imágenes, dejan el primer registro, es decir, a nivel incluso de procesos de escritura, como la forma de acercarse al conocimiento de su contexto, de lo que está alrededor, de lo que se ubica en lo que es un territorio, lo que se ubica en una temporalidad. Entonces, la comunicación visual tiene un proceso que va en una evolución que tenemos desde el mismo hombre en la prehistoria hasta el concepto actual que nosotros tenemos, que se fundamenta en los principios de la retórica del arte y de la concepción que nosotros tenemos de ese arte como seres humanos. En ese escenario de la academia es donde se profesionaliza, por supuesto, a lo que hablamos nosotros de mediados del siglo XV, una formalización de un artista y por ende más adelante vamos a tener la apropiación de ese concepto artístico para los diseñadores y en forma general para todos los artistas. Entonces, más que importante, es necesario el conocimiento de elementos, por supuesto, de apropiación histórica que se tienen para los diseñadores gráficos. Bueno, tú acabas de mencionar algo muy interesante y es la imagen, ¿no? Porque es como ese vínculo el que nos va a jalonar en el diseño gráfico hacia la historia del arte, porque si bien hay piezas maravillosas en la escultura, yo tuve la oportunidad de conocer el Museo del Louvre. Yo le comentaba a Freddy que a mí lo que más me impresionó fue la escultura, siendo que a mí pues todas las artes gráficas y lo gráfico siempre ha sido lo mío, pero a mí me sorprendió muchísimo la escultura porque porque realmente me sorprendió. Yo no esperaba que me sorprendiera tanto. Obviamente toda la parte de pintura del Louvre pues es fabuloso y una maravilla, una de las colecciones más importantes del mundo. Pero la escultura, digamos que nosotros no la tocamos con ese estudio que lo podría hacer más la arquitectura o el diseño industrial, y nosotros nos enfocamos más en la imagen, ¿sí? Entonces en la imagen vista desde esas pinturas rupestres, los hipogeos, todas las inscripciones o las tallas, porque también los bajorrelieves, digamos que se acerca mucho al diseño gráfico. Entonces esa parte me parece que es lo que más lo conecta a uno con esa historia del arte, ¿cierto? Sí, claro que sí. Pues, ya que hablas de escultura, pues pienso en las Venus paleolíticas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el arte mobiliario, que tiene que ver con las tallas y todas esas figuras en volumen que se pueden transportar de un lugar a otro. Y tienen que ver con lo importante que resulta el pensar en las representaciones de estos primeros hombres, sobre lo que los rodea y también sobre lo que quieren simbolizar a partir de sus creaciones. El arte termina siendo una herramienta muy valiosa para aquellos que construimos y trabajamos con la imagen. Ujú. Son herramientas infinitas que, así como en el caso de la palabra, van teniendo cambios y van construyendo nuevos significados.
También la imagen tiene este proceso y dentro de nosotros pues es de vital importancia esa construcción constante de imágenes. Y claro, por supuesto, en este caso que toca la escultura, esa interpretación del volumen, porque ni siquiera es la copia de la realidad, sino es esa interpretación del artista a partir de lo que ve, de lo que siente y de cómo interpreta esos volúmenes, van a ser algo de vital importancia, no solamente para el arte y para el diseño, sino para la humanidad misma. La Ujú, relación entre lo que es el arte y la ciencia, por ejemplo, ujú, eh, viene desde el principio, desde el hecho de darse cuenta que una imagen me sirve para poder contar de mejor manera o para poder expresar de mejor manera una situación, para que los demás puedan de alguna forma acercarse a esa vivencia. Y eso se atestigua, por ejemplo, en la unión entre lo que hablábamos con Juan Carlos hace unos días, de, por ejemplo, la medicina y el arte, ¿no? ujú. ¿Cómo hago yo para mostrar esos avances o esas cosas que yo veo y que me maravillan a los demás? Entonces empieza a haber esa relación con esa expresión artística. Ujú. Y ya, por ejemplo, para lo que va a ser el Renacimiento, pues vamos a ver esos textos llenos de imágenes bellísimas, eh, que van a ser la base de estas enciclopedias de biología con bellas imágenes, ¿no? Que vamos Sí. a tener más adelante. Entonces, sí, la relación siempre va a estar ahí. Y hoy en día lo que se me hace mucho más difícil tiene que ver con esa construcción de nuevas imágenes, y cómo puedo mezclar las cosas de una manera creativa sin llegar a caer en lo que de pronto otros ya han hecho, ¿no? Porque ahorita, pues como todos compartimos las mismas redes, y tenemos como los mismos referentes, entonces, ¿cómo poder llegar a esas interpretaciones nuevas de las cosas que ya están hechas? Y ahí es donde viene pues ese estudio concienzudo que uno trata de formar en los chicos, ¿no? Mm. Por la investigación en el arte, eh, porque al fin y al cabo pues van a ser las herramientas de esa creatividad, ¿cierto? Sí, a mí me inquieta algo de la historia del arte y es precisamente el poder de la imagen, ¿sí? Que estabas diciendo ahorita. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de la parte médica, la parte científica, pero entonces tocamos, por ejemplo, la parte religiosa, ¿sí? Cómo desde los albores de la humanidad, el ser humano empezaba a poner en imágenes o a trazar en imágenes en las cuevas, todo eso, mucha de la visión que ellos tenían o en su cosmogonía, para que más adelante venga, por ejemplo, y que es una parte que se estudia bastante, y toda la parte de la religión católica con respecto a las imágenes y de cómo se utiliza a la imagen como un mecanismo también de comunicación, pero también de poder, ¿sí? De cómo acá, por ejemplo, los españoles dentro de los cuadros incorporaron el sol y la luna, porque nuestros antepasados pues adoraban el sol y la luna, y ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos para, creo que eso se llama, tiene un nombre, eh, sincretismo, creo que es, en donde a partir de esas mezclas nosotros tratamos de incorporar en ellos el catolicismo, y cómo es precisamente la construcción de esa imagen y los elementos que tiene esa imagen, la forma y los mismos elementos que tiene el diseño hoy, que como es la forma, el color, eh,
la textura, todos los elementos que posee la obra del diseño, pues estaban y han estado siempre ahí al servicio pues sí, de unos intereses que, pues, hay eh, diferentes sectores, ¿no? Pueden ser políticos, pueden ser religiosos. Eso me inquieta bastante de lo que es el poder de la imagen, ¿no? Y cómo es el diseño gráfico hoy el que está llamado pues, a presentar esas imágenes pues, en un mundo en el que estamos viviendo que es muy, muy diferente, por supuesto. Indiscutiblemente, Juanca, eso que acabas de decir está relacionado con la apropiación del arte como una actividad del ser humano cuyo objetivo es la comunicación, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos que tú has referido y que se comparten dentro de ese proceso creativo, pues la intencionalidad, si sea desde la misma escultura, la pintura, el arte mobiliario que nombraba Freddy, desde un proceso incluso de fotograbados, del proceso que se hacían en la época paleolítica del arte rupestre, pues indiscutiblemente tiene un poder significante para cada uno de nosotros, ¿sí? Por tal razón, pues el arte hace parte del proceso de construcción en el diseño, ¿sí? Sí. Es uno de los pilares que considero yo que deben estar dentro de la fundación de nuestros queridos estudiantes en su formación como diseñadores gráficos. Aparte, son inspiradores, ¿no? Sí. Precisamente muchos, como pues bien lo comentábamos anteriormente, cómo se parte, por ejemplo, de artistas hoy en día vigentes, como en la parte que se tiene relacionado de escultura, como unas Venus paleolíticas que son inspiradores para un maestro, por ejemplo, el maestro Botero, ¿cierto? Que está inspirado dentro de un trabajo de las Venus paleolíticas, ¿sí? Entonces, Brancusi también. que tiene de lograr generar acciones propositivas y de poder, claro, porque está dentro de las acciones comunicativas, que es lo que se quiere precisamente con el arte. Y siendo, por supuesto, solo una actividad desarrollada por nosotros los seres humanos. La otra importancia que tiene es precisamente la cultura, ¿no? Porque es que hay una cantidad de conceptos que están acuñados por el arte, por la historia del arte y por la misma generación y la relación del arte con respecto a los diferentes momentos históricos en donde empiezan a gestarse una serie de procesos que el estudiante debe conocer y el estudiante, digamos que hace lo que llamaba mis papás la cultura general. Es una cultura general que debe tener un diseñador gráfico para tener un conocimiento amplio de la profesión, sin que ellos se van a dedicar al arte, porque pues puede que lo hagan, pero no es el objetivo de la carrera, pues sí, porque eso ya lo hemos hablado, de la diferencia entre ser artista y ser diseñador gráfico. Sin embargo, hace parte de esa cultura que ellos deben tener para poder comprender el momento histórico, porque estamos viendo un momento histórico, pues realmente, eh, ¿cómo lo llamaría? Un disruptivo, ¿no? Yo me hacía una pregunta hoy precisamente al hacer esta invitación a ustedes y era, bueno, si nosotros vemos todas esas esculturas que tú dices de la Venus y los cuadros y todo eso que las imágenes, etcétera, etcétera, pues que están ahí en la historia del arte, ¿cómo está quedando esa historia del arte hoy con un advenimiento de un mundo tan tecnológico, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos medios que van a quedar ahí? Registrando estos, vamos a encontrarlo en internet, en la era eléctrica, pues que dependemos de la electricidad y todo esto. Bueno, muchísimas cosas, Sí, muchísimas sí. cosas para hablar. A ver, claro, la historia del arte yo creo que va de la mano de la génesis del diseño gráfico. El trasegar de la historia del arte va de la mano del trasegar de la sociedad y, y aparecen cosas tan importantes que tienen que ver, como lo decías ahorita, con esa cultura general, ¿no? Mm, Y preguntas básicas como, bueno, ¿qué había antes de la fotografía?
¿sí? O sea, si por ejemplo hoy pensamos en una propaganda política, ¿cómo se hacía, eso se hacía antes de que se hiciera fotografía? Bueno, ¿qué era la pintura? Entonces, por ejemplo, en cierta época, y por qué era importante aparecer en una pintura, por qué es importante que uno sea retratado, por qué en esa época era importante aparecer dentro de una pintura y por qué era importante que el nombre de uno apareciera dentro de una pintura. ¿Por qué en una pintura, por ejemplo, no aparece el nombre de la persona? Como se me ocurre La joven de Arete con perla de Vermeer. Sí. Y así vamos entonces pensando en la creación del mito, en la creación de las imágenes, en los personajes que existieron pero que no conocimos, y que esas mismas representaciones artísticas han ido definiendo hasta sus mismas formas, ¿no? Entonces, claro, nos va construyendo un entorno, nos va construyendo la historia de una sociedad que va evolucionando también dentro de sus dinámicas económicas, y van surgiendo personajes que ahora tienen dinero y que entonces se pueden retratar también, y que ahora el poder no solamente está en manos de la iglesia, y bueno, van surgiendo tantas configuraciones como han sido posibles a través de la historia, y dentro de cada una de esas configuraciones van surgiendo artistas y van surgiendo las mismas técnicas que más adelante van a ser utilizadas por los diseñadores gráficos, ¿no? Y que van a ser estas técnicas que se dan dentro de la misma creación de las sociedades, la Sí. aparición de las tipografías, El aparición grabado, de la las impresión, el diferentes grabado, técnicas. el libro, lo que tú decías ahorita, y cómo se van uniendo todas unas con otras, la aparición del periódico, y luego cómo la aparición del periódico va a dar también la base de lo que más adelante se va a llamar el anuncio y el anuncio publicitario, y bueno, cómo van a ir apareciendo todas estas posibilidades de creación en diferentes formatos. Ahora, ya que hablas de lo que hoy en día es una de las cosas más importantes para el arte hoy en día, una de las preguntas más importantes para hoy en día, es la responsabilidad del arte, por ejemplo, con lo que viene a ser nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a asistir a charlas con la gente de los museos, con estos especialistas en museografía, surgen esas preguntas bueno, ¿qué hacemos para acumular el arte? O sea, ¿qué hacemos ahora para guardarlo? Porque al fin y al cabo, todo lo que produce el ser humano tiene una huella, ¿cierto? Por ejemplo, en carbono. ¿Cuánto cuesta desarrollar en carbono una obra hoy en día? ¿Cuánto cuesta el almacenaje de una obra, por más digital que sea? Son preguntas nuevas y son nuevos retos que tenemos, no solamente como humanos, sino también como artistas, ¿no? Cuando producimos, estamos pensando en la huella de carbono que dejamos, estamos pensando en cuánto cuesta producir esa obra, estamos pensando en cómo se va a almacenar, estamos pensando en cuánto va a durar. O sea, esas son nuevas preguntas que surgen y que son sumamente interesantes. Y claro, el arte se ha repensado y tiene que repensarse, y mucho más con esto que estamos viviendo. O sea, en este momento estamos en un contexto histórico muy importante que tal vez no lo vemos acá, pero que de aquí a 10 o 20 años tal vez vamos a ver la magnitud del momento que estamos viviendo, y es maravilloso. Muy bien, profe. Y hay otro aspecto y tiene que ver con el aspecto curricular. Porque resulta que cuando tú estabas hablando ahorita de todo eso, yo pensaba en la capacidad simbólica de la obra de arte, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de símbolos que nos conectan con esa parte semiótica que todos los diseñadores pues vemos y que de hecho está incluido en el plan de estudios.
en el curso, en el núcleo de semiótica, que luego continúa con el de retórica y concluye con el de pragmática para sostener ese tercero, cuarto y quinto semestre, que sin la mirada de la historia del arte, pues sería difícil comprender el elemento, por ejemplo, semiótico, en el caso del símbolo, del signo, Icono. y del icono, y todos esos elementos que vienen precisamente, o que están incrustados en esas obras de arte, y cómo precisamente lo que yo acotaba ahorita con el tema de la religión, pues son elementos que aluden a esa representación de un sentimiento, de una creencia, de una intención política, ¿cierto? Y que están entonces incluidos dentro del plan de estudios. Entonces, no solamente es importante como una función profesional, sino también como una función curricular dentro de nuestro plan de estudios. Claro, por ejemplo, lo maravilloso de la simbología del gótico, Sí, eso es ¿cierto? impresionante, porque es que tú, en el arte gótico, ya que hablas precisamente de la fuerza que tiene, de ese lenguaje artístico, que no solamente se da por la morfología del revisar lo que es la función, lo que es el tipo de obra, lo que es el mismo contexto. Pero hay dos cosas importantes también para que no se me olvide lo que estaba diciendo Freddy, de precisamente lo que es la valoración por la obra, que tiene bastante influencia con lo que es el tema de apropiación, que le damos significancia a ese proceso artístico, ¿no? La forma de valoración y de apropiación de las mismas artes, y por ende del trabajo que hacemos desde todas las líneas, ¿sí? Uh-huh. Eso por un lado, eso es como el que estamos teniendo, pues con los artistas, día uno ve cómo se explotan desde un escenario de apropiación de esas simbologías, de esa forma de iconema que se da desde la misma sintaxis de la imagen. Entonces, ¿cómo se logra establecer esa dinámica de encuentros y desencuentros en el arte? Pero sobre todo de la apropiación que nosotros tenemos en esa lectura del arte. Así que me parece supremamente importante esa reflexión que también estaba haciendo Fred. Bien, sí, de hecho, los artistas, estamos hablando de los músicos, de toda la cultura popular, pues llama tendencias, llama artistas, llama obras, y Madonna, los cantantes de rap, los grupos de rock, como carátulas, fotografías, la presencia en escena de estas personas, pues realmente se vuelven unos símbolos, ¿no? Y cuando uno va a ver, mire, esta es una intertextualidad de algo que se hizo en el barroco, de una obra de Miguel Ángel, de la Capilla Sistina, etcétera, etcétera. Entonces, también es importante conocer la obra de arte para que el diseñador pueda leer e interpretar, ¿sí? Decodificar, básicamente. Es una decodificación. Aprender a decodificar para aprender a codificar. Sí, total. La moda La moda. es una cosa impresionante. Cuando uno puede conectar a un personaje como, no sé, Alexander McQueen con un Joel Peter Witkin, y luego más adelante lo puede conectar con un Jardín de las Delicias, y Ujú. así puede ir encontrando uno como muchas referencias, Con el bosque. ajá, entre la moda, por ejemplo, y el arte. Y no es la única, intertextualidad o relación que hay. También, como lo decía el profe, puede encontrarse un video de Madonna con la aparición de Tamara de Lempicka y todo lo que tiene Ujú. que ver con el Art Deco. Ujú. Y puede encontrarse uno discursos que se han tomado antes Ujú. y que ahora vienen con nuevas interpretaciones. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia de la humanidad y del arte. Claro, y Y volviendo a eso que decías del arte gótico, que es supremamente fuerte, cómo incluso se volvió una apropiación de lo que es un género musical como el rock, ¿cierto? Ujú. Marcó tendencias, incluso desde el mismo concepto que se tiene de la imagen, de los iconos que se derivan de esa imagen, de los colores, de la apropiación, cómo se instauró y se posicionó,
¿cierto? Casi que es una representación obligada dentro de esa forma de rendir homenaje, por supuesto, dentro de las tendencias que se tienen del rock, pero vienen, por supuesto, derivadas de un arte gótico. Y estamos hablando que ese arte gótico, iniciando de un pregótico hasta un gótico finalizado, es decir, estamos hablando de un siglo noveno, por supuesto, hasta un siglo XIII en su finalización, ¿sí? Bueno, no, muy bien. Ustedes saben que esto es una introducción al curso de Historia 1. Yo creo que ya para los estudiantes estaría pues muy bien ubicados ellos. Y como esto hace parte también del curso, pues no nos podemos demorar mucho. No sé si quieren hacer alguna acotación final y vamos cerrando el conversatorio, queridos expertos. No, nada, que acá nos podemos quedar. Sí, exacto. Nada, Que Nos muchas podemos quedar toda gracias. la noche, sí. realmente invitar Gracias. a los chicos precisamente que sean inquietos en torno a lo Ujú, que es esta apropiación del ujú. arte, de que más de tener un proceso de un arte finito, no, nunca piensen en finitud, hablamos de infinitud, de estos procesos de creación y transformación que tenemos los seres humanos y estar atentos a cada uno de estos elementos que nos rodean constantemente. Es una Sí. invitación de que tengan muy presente que está en la transversalidad no solamente de un curso, sino su proceso de vida como inspiradores a su profesionalización. Esa es mi Muy bien, invitación. muy bien. Profe Freddy. Y que nada, recuerden que todo es un remix, Ujú. eh, parafraseando al director. Todo es un remix, las cosas están hechas, la cuestión es cómo podemos combinarlas de manera creativa y cómo Ujú. podemos nutrir la creatividad a partir de las herramientas que nos da, en este caso, el arte y la historia. Entonces esa es la Sí. invitación, como lo decía Diana. Ya, bueno, entonces agradecerle yo. Mis últimas palabras es invitar a los estudiantes a que con esta pincelada, y la palabra está perfecta para el curso de Historia del Arte, que se les da a los estudiantes con un semestre o dos, pues que realmente no van a conocer la historia del arte en estos dos cursos, van a comprender la historia del arte. Eso es lo importante, porque para ellos les queda una tarea y es seguir siendo inquietos con la historia del arte, con los movimientos del arte, con los personajes, los artistas y las obras de arte, para poder tener una mirada crítica precisamente con respecto al arte y al diseño, a la cultura popular, a la cultura mediática, a los medios y a todo esto, porque ellos necesitan todos estos argumentos para poder tener un pensamiento en diseño. Entonces, muchas gracias, Dianita, por haber aceptado esta invitación. Profe Freddy, muchísimas gracias. Pues, Este video pues realmente es una invitación a los estudiantes y bueno, quedo muy contento de que se haya podido realizar esta grabación. Voy a tenerla en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Mucho gusto. gracias. Gracias, con mucho gusto.